El día de hoy los colombianos amanecimos con una noticia realmente positiva. Estas, sin duda, son de esas noticias que merecen ser replicadas por absolutamente todos. Son esas noticias que evidentemente los medios tradicionales de comunicación y la oposición no van a publicar, no van a convertir en tendencia, sobre todo la van a ocultar porque estas noticias benefician al gobierno, benefician al presidente Gustavo Petro, pero sobre todo benefician a los y a las colombianas más necesitadas de este país, a las personas que durante décadas fueron marginadas y que fueron olvidadas gracias a esos gobiernos de derecha. La oposición, la derecha y el uribismo de este país, por supuesto, siguen rogando, seguirán rogando que al gobierno le vaya mal, que al país le vaya mal, que a los colombianos les vaya pésimo, para seguir alimentando esa narrativa de que supuestamente Colombia va mal, de que ellos tienen que llegar como los salvadores de cara al año 2026, de que tienen que salvar a Colombia, de que no sabemos, pero esa es la narrativa que nos han querido implantar todos esos partidos de derecha y de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, porque saben que el presidente lo está haciendo bien, que saben además que todo lo que han dicho a través de sus redes sociales para deslegitimar a este gobierno, para deslegitimar al presidente Gustavo Petro, no les está funcionando, y más con los resultados y más con las cifras que recientemente publicó el DANE, que ya les voy a mostrar a ustedes de qué se trata. Sin embargo, los que dicen llamarse supuestamente periodistas, ahora lo que quieren hacer es deslegitimar al DANE. Según ellos, el DANE está mintiendo. Según ellos, el DANE es una entidad que lo que está haciendo es acomodar las cifras para beneficiar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo curioso es que antes, años atrás, no decían lo mismo. Años atrás confiaban ciegamente en el DANE, pero como ahora es el gobierno del presidente Gustavo Petro, por el cual se están mostrando cifras realmente históricas, cifras que no se daban en más de una década, entonces no hay que creerle al DANE, según estos supuestos periodistas, como por ejemplo la señora Darcy Quinn, la supuesta mujer mejor informada de este país, que ya la vamos a desmentir a continuación. Pues bueno, quiero que empecemos inmediatamente recordando estas palabras del presidente Gustavo Petro que se dieron el pasado 20 de julio en medio de la instalación del Congreso de la República, en medio de la instalación de una nueva legislatura en nuestro país. El presidente dio un discurso y una alocución realmente importante porque desenmascaró las mentiras de la oposición, pero sobre todo le dejó claro a toda Colombia que el país va bien, que el gobierno lo está haciendo bien y sobre todo lo dejó claro con cifras. Yo quiero que recordemos esta, que además pues es una de esas tantas cifras que ha mostrado que efectivamente el presidente lo está haciendo bien, el gobierno también. El presidente habló del desempleo, habló del salario mínimo, habló de la inflación, habló también de la pobreza, habló también en este caso de la mortalidad, habló de muchas cosas realmente importantes, pero quiero que ustedes escuchen esto, que son las cifras con las que en este caso el gobierno recibió en su momento la inflación, cómo la recibió y sobre todo cómo ha venido bajando. Vean esto. Yo recibí un país con una inflación de más del 13%. Estoy mintiendo, presidente, si usted me lo dice desde el Congreso. Las estadísticas del DANE dicen que recibimos un país con el 13,8% y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos, que es peor aún, porque eso implica que se incrementa el hambre en Colombia, que niños y niñas antes de un año o antes de 5 y por miles mueren de hambre. Se le llama desnutrición y creo que es la principal estadística que un gobernante puede presentar. Pues bien, esa inflación la hemos bajado a 4,82. ¿Qué les puedo decir? Que hemos tenido un éxito y enorme. No me quiero imaginar en ese momento la cara de la oposición al saber que ya no van a poder seguir alimentando ese discurso de que el país va mal, de que el país va pésimo. El presidente también se refirió al salario mínimo. Escuchen esto. Economía, decía Aristóteles, es la producción de las cosas buenas para una vida buena. ¿Y qué pasó? ¿Que subí el salario mínimo como ninguno? Aún me queda un año, voy a aprovechar. Populista dirán.
por encima de la inflación del año presente, que es como los economistas miden el salario real. Hagan las cifras. ¿Creció el consumo en Colombia? Dicen ahora. Pues claro, si subimos los salarios, si no dejamos explotar aún más al trabajador de lo que ya venía, si se estaba muriendo de hambre, el peón de las haciendas, que ya trataban como esclavo, y si se rebelaba, terminaba en la fosa común, que hoy no termina. Termina al lado de nosotros, marchando, manifestando, porque es parte del pueblo, y conmemoramos un 20 de julio de 1810 que fue hecho por campesinos y artesanos que liberaron este país. Y falsas, subimos el salario real y creció la economía. Miren qué mentira, durante 20 años dijeron ministros de Hacienda en este escenario que yo los oía uno tras otro. Mentiras. No es cierto que bajando el salario crece el empleo. Eso nunca se probó en ninguna parte, en la práctica, y ningún premio Nobel de Economía lo afirmó. Afirmaron lo contrario. La tesis de Keynes siguió siendo válida en Colombia. Si sube la demanda agregada se puede reactivar la economía, dijo John Maynard Keynes, y no le dijeron populista, y no era socialista, era liberal, capitalista. Era el fundador del Banco Mundial, para su información. Si se eleva la demanda agregada, crece la economía. Colombia lo demostró en estos 3 años. Creció la demanda agregada y creció la economía. Hoy el dato es 2.7%. Claro, aún insuficiente, pero va a crecer más. ¿Y de qué manera? Porque nosotros dijimos en la campaña electoral, y doy estas cifras, dijimos, la posibilidad de crecer hoy no está en las rentas. ¿Qué es una renta? Una simple transferencia de riqueza de un bolsillo a otro, como el que hace el trabajador cuando paga su casa al banquero en la tasa de interés. Ahí no hay producción de riqueza, ahí hay una renta, como el que hace el consumidor de sustancias en Europa o en los Estados Unidos cuando compra las sustancias prohibidas de Colombia. Ahí no hay riqueza, ahí no hay producción, es una renta, como el que hace el que paga el precio internacional del petróleo para echarle gasolina a su carro en la ciudad de Nueva York con petróleo colombiano. Ahí no hay riqueza, ahí hay una renta. Vivimos de la renta que se distribuye muy mal en Colombia. Esas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro respecto al salario mínimo, teniendo en cuenta que los grandes gremios, que las empresas, las multinacionales, los medios tradicionales de comunicación decían que si el presidente Gustavo Petro subía el salario mínimo, entonces iba a crecer el desempleo. Cosa que no ha sucedido. Lo mismo que incluso quieren implantar todavía respecto a la reforma laboral que busca dignificar la labor y el trabajo de cada uno de los trabajadores en nuestro país, que busca dignificar a los colombianos. Pero ya sabemos que a la oposición y a los periodistas pues les gusta la precarización. Observen ustedes lo que mencionó la señora Darcy Quinn. Una gran mentira es las tales cifras del DANE. Sin embargo, lo que genera curiosidad en medio de todo esto es que hace unos años ella no decía lo mismo. Hace unos años ella creía fielmente en los datos y en las cifras del DANE. Los usuarios a través de X se lo recordaron. Observen ustedes aquí en el año 2014 lo que ella decía. ¿Cuáles son los indicadores reales? Si no creemos las del gobierno, las del DANE, entonces ¿a quién? Mencionando allí como si no creemos en las cifras del DANE, si no creemos en las cifras que da el gobierno, entonces ¿a quién le creemos? Y la muy descarada respondió lo siguiente: simple, otro gobierno. Está dejando entonces muy claro, completamente claro, que ella aquí está deslegitimando a esta entidad única y exclusivamente porque está este gobierno, porque está el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y no está viendo realmente el impacto que este gobierno ha tenido en las personas más necesitadas, en las personas menos favorecidas, en las personas que en esos gobiernos anteriores que ella defendía no hicieron absolutamente nada por esas comunidades, en las zonas rurales, en las ciudades, incluso en las grandes ciudades todavía hay gran pobreza. Y este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha ayudado con eso, ha ayudado a que la pobreza monetaria baje. Eso es histórico. Esto es algo que todos los medios tradicionales de comunicación, que todos los supuestos periodistas deberían estar mostrando con entusiasmo, con positivismo, porque son esos colombianos que durante años
no tenían oportunidades. Y es gracias a este gobierno que se están logrando cosas inimaginables. Vean ustedes esto. El DANE reveló que Colombia cerró 2024 con una incidencia de la pobreza monetaria del 31.8%, la cifra más baja registrada desde 2012. Los datos oficiales muestran una reducción significativa de 2.8 puntos porcentuales frente al año anterior, cuando la tasa se ubicó en 34.6%. Esto es algo histórico. Esto es algo que todos los colombianos deberían replicar, deberían saber sobre todo. Teniendo en cuenta, y vean, aquí voy a hacer un comentario que justamente prueba que yo sí leo sus comentarios, aquí abajito los que ustedes dejan aquí en la cajita de los comentarios, los leo. Hace unos días hablaba yo sobre esas noticias, los supuestos periodistas de nuestro país que a lo largo de estos años lo único que han hecho es mentir sobre el presidente, tergiversar, ser completamente amarillistas, han publicado noticias que no corresponden a la realidad y que incluso han tenido que salir a desmentirlas. Y mencionaba yo que era una lástima, que es una completa lástima que muchos colombianos todavía deciden informarse por esos medios. Y dentro de esos comentarios leía yo uno al que le hallé absolutamente toda la razón, y es porque esta persona era un hombre, no recuerdo el nombre de este hombre que publicó allí este comentario, me disculpa por favor, y él decía algo que es completamente cierto, y es que lastimosamente en las zonas más apartadas de nuestro país solamente pueden ver estos canales, no tienen otras opciones. Y creo que lo mínimo que esperaríamos los colombianos es que los supuestos periodistas ejerzan esta labor con toda la responsabilidad que eso conlleva, teniendo en cuenta que hay territorios en donde única y exclusivamente se pueden informar a través de estos tradicionales. Él me decía como, Stephanie, sí, tú tienes la razón, pero lastimosamente hay territorios en donde solamente cuentan con ese tipo de información, donde solamente cuentan con esos canales, donde solamente cuentan con esos diales en radio, y tiene toda la razón esta persona, tiene absolutamente toda la razón. Sin embargo, esos medios tradicionales de comunicación no le hacen eco a estas noticias, a lo positivo que se está dando en nuestro país. Observen este informe de RTBC, por favor. Y veamos esta noticia positiva. Más de 1.200.000 personas salieron de la pobreza monetaria en Colombia. Así lo reportó el DANE. La cifra de 2024 es la más baja en más de una década. Más de 24.800 personas salieron de la condición de pobreza monetaria en el 2024. Para este 2024 tenemos unos resultados muy importantes. Mínimos históricos en la incidencia de pobreza monetaria, 31,8 a nivel nacional, 28,6 para las cabeceras y 42,5 para los centros poblados y rurales dispersos. Las personas que están en situación de pobreza pueden cubrir con sus bajos ingresos gastos esenciales de alimentación, vivienda, servicios públicos, transporte y ropa. Vemos que las disminuciones desde 2023 a 2024 también en estos tres dominios todas fueron estadísticamente significativas. En el total nacional se redujeron 2,8 puntos porcentuales, en las cabeceras 3,2 puntos porcentuales y en los centros poblados y rurales dispersos 1,5 puntos porcentuales. Ambas reducciones son estadísticamente significativas y equivalen a 1,27 millones de personas que salieron de la pobreza monetaria y 420.000 que dejaron atrás la pobreza extrema en un solo año. Miren, justamente cuando yo vi esta noticia, pensaba en algo, y es que yo no voté por el presidente Gustavo Petro para que cambiara mi vida. Soy completamente sincera, yo no voté por el presidente Gustavo Petro para que me diera subsidios a mí, o para que le diera subsidios a mi familia, para que cambiara mi vida, para enriquecerme. Yo no voté por el presidente Gustavo Petro por eso. Yo voté por el presidente Gustavo Petro y estoy segura que muchos de los colombianos votamos por el presidente para que atendiera a estas comunidades que han sido invisibilizadas por años. Porque yo tengo para comer, porque yo tengo para vivir, pero hay personas que no. Hay personas que han sido olvidadas por la derecha durante años. Y por supuesto, los uribistas, la oposición, varias personas que le hacen eco a las mentiras de los medios tradicionales han vivido gracias a que le han quitado
a estas personas que sí lo necesitaban. Y ese también posiblemente es el odio de esos uribistas y de la oposición de nuestro país, teniendo en cuenta que ya no le pueden robar al Estado, que ya no se pueden enriquecer gracias a los impuestos de los colombianos, que ya no pueden hacer todas esas fechorías que hacían antes desde el gobierno nacional. Nada más recordemos el caso de la mamá de Iván Duque, ella muy feliz, enriqueciéndose prácticamente, presuntamente, con los bienes de la SAE, que se los ponían a su disposición, y que todas estas entidades ahora le están dando un cambio enorme a las personas que necesitan ese cambio. Porque hay muchos de nosotros que evidentemente no votamos por el presidente Gustavo Petro para que cambiara nuestra vida. Votamos por el presidente para que cambiara la vida de los que necesitaban un cambio en este país, que durante años fueron marginados. Observen ustedes lo que publicó aquí la Presidencia de la República. El gobierno del presidente Gustavo Petro logró la tasa de pobreza más baja desde el 2012, según el informe del DANE. ¿Qué dirá en este momento la señora Darcy Quinn y todos esos periodistas que ahora desconfían en el DANE? Que antes sí confiaban en estas cifras, pero como es un gobierno de izquierda y progresista que está haciendo cosas inimaginables, a pesar de todas esas cosas que decían los de la oposición, que nos íbamos a convertir en Venezuela o peor que Venezuela, ¿qué pensarán de estas nuevas cifras? 1.267.063 personas salieron de la pobreza, alcanzando la tasa más baja de pobreza monetaria. ¿Qué significa que 1.267.000 personas colombianas y colombianos salgan de la pobreza? Significa que ahora más familias tienen ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, transporte, educación, vivienda y servicios públicos. Y miren, una cosa sin duda lleva a la otra. Hablábamos al inicio, o mejor, el presidente hablaba al inicio sobre el tema de la inflación. Si la inflación baja, los colombianos evidentemente van a poder tener mucho más dinero, o el dinero les va a poder alcanzar mucho más para comprar lo necesario, para sus necesidades, ¿sí? Si el desempleo baja, quiere decir que muchas más familias, muchas más personas están teniendo empleo en nuestro país y por consiguiente están recibiendo un salario mínimo que el presidente Gustavo Petro aumentó, pese a que todos los de la oposición decían que las empresas iban a quebrar, que iba a haber desempleo, mejor dicho, hasta más no poder. Una cosa lleva a la otra, y esto es gracias a este gobierno. En cifras, pasamos del 34.6% de la población en situación de pobreza monetaria en 2023 al 31.8% en 2024. Eso representa una reducción de 2.8% y demuestra que nuestras políticas para acabar con el hambre, las desigualdades y avanzar en dignidad están dando frutos. Y la pobreza monetaria extrema, esta situación en la que las personas no tienen ingresos ni siquiera para cubrir la canasta básica de alimentos, se sigue reduciendo. Pasamos de 6.392.321 personas en dicha situación a 5.971.839, sacando a 420.482 personas entre 2023 y 2024. Este gobierno sigue empeñado en lograr más ingresos y más dignidad para todos y todas. Seguimos trabajando. Yo, por supuesto, los invito a que ojalá nos ayuden a compartir esta información que es sumamente importante, es algo histórico, es algo que los medios tradicionales de comunicación no le han hecho el eco necesario, porque esto lo tienen que saber todos los colombianos, específicamente los que aún siguen dudando de los logros del presidente Gustavo Petro, los que dicen que supuestamente el presidente Gustavo Petro no ha hecho nada. Mensaje especial para ellos a través de este video. Si usted supuestamente no siente que el presidente está haciendo algo, es porque posiblemente pertenece a esos colombianos que seguramente se querían enriquecer o que querían cambiar completamente su estilo de vida con el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero el presidente desde el momento cero, desde el momento uno que llegó a la presidencia de nuestro país, dijo que su trabajo iba a ser por las personas más necesitadas, por la educación pública, por los campesinos, las víctimas del conflicto armado, la restitución de tierras. Ese es el cambio de nuestro país, el cambio que no lo veíamos hace décadas. No lo veíamos desde el 2012.
Así que los invito a que nos ayuden a compartir este video. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a las personas que van compartiendo este video. No se vayan sin antes compartir, sin dejar su like, por supuesto sin comentar. Yo siempre leo sus comentarios. Ahí les conté que efectivamente siempre estoy pendiente de ustedes, porque finalmente es por ustedes y para ustedes que hacemos este tipo de contenido. Así que a todos muchas gracias. Nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí a través de Al Punto. Chao a todos.